Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, mi estimado colega Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguelón? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Atahualpa? Buenas tardes, noches, días, madrugadas, quien escucha. Y bien, Ata, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué Qué cuentas, bueno, qué Miguel? bueno. Pues aquí nada, en otro ¿No? podcast más, Ya vamos a esperando aburrir a la gente otra vez, ¿verdad? que la banda se suscriba, suscríbanse y compartan y denos like de una vez, para que no se les olvide. Antes de que pase el tiempo. Ajá, por si En no lugar llegan hasta de el final. Ándale, justamente por si no por si los aburrimos, por lo menos ya al principio del video, ya vieron nuestras peticiones. Exactamente. Ayuden a estos universitarios a tener nuevas computadoras. Sí, porque no saben lo que batallamos para empezar este capítulo. Ya en su momento lo verán. Pero bueno, como siempre estamos en un nuevo capítulo, como dice Miguel, esperamos sea de su agrado este nuevo contenido que vamos a desarrollar. En este caso vamos a hablar sobre lo que es música y estilos, en este caso la música, la percepción de la música, de los subgéneros, de los estilos relacionados a la música. Y como lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Hablamos acerca de, por ejemplo, lo que es la cuestión del Rastafari y el reggae, como se le conoce cotidianamente. En un podcast anterior hablamos sobre lo que es el satanismo y en muchas en la mayoría de las ocasiones se relaciona al heavy metal, al rock con el satanismo, entre muchos otros subgéneros, ¿no? Musicales. Entonces, desde un principio, Miguel, ¿tú cómo percibes, cómo desarrollas, cómo relacionas esta cuestión psicosocial de la música y los estilos en este ambiente de la sociedad? Pues bueno, así como lo veamos, como dices tú que ya lo habías mencionado antes en algún otro podcast, pues nos dimos cuenta o mencionamos que la música tiene mucho que ver con esta identidad que se le da a un grupo social, ¿no? Es como que la música hace esta amalgama que une a todos los que de alguna u otra manera encuentran en las letras de las canciones o en el ritmo de la música o en los lugares a los que la música va, porque también, bueno, esto más adelante igual lo podemos hablar, ¿no? De cómo la música le da también pertenencia a un lugar, ¿no? O el lugar de repente toma pertenencia por parte de la música, ¿no? Entonces también, gracias a estas prácticas que se dan a través de los ritmos, a través de la música, que a lo mejor tú ya tienes por cuestiones personales, ¿no? Pero justamente vas conociendo la música te lleva a hacer algún tipo de redes sociales con otras personas y ya se sienten identificados por estas prácticas, ¿no? Sí, y aquí obviamente, ¿no? Dependiendo del género musical, de ese, ¿cómo es esto? Ese sentido de pertenencia, ese lugar con el cual uno se siente identificado, ¿no? Y ese estilo derivado de la misma música, igual, ahora recuerdo el podcast de estereotipos, estigmas y prejuicios, ¿no? Que igual se habla y si no me equivoco, también el de tribus urbanas que ya Ujú. realizamos, en el cual ahí se habla, ¿no? Específicamente de lo que es todo lo relacionado a esa imagen, a esa identidad que cada individuo, cada persona obtiene o lo relaciona con base en su experiencia, ¿no? En este caso, como tú mencionaste, ya sea desde cuestiones meramente personales, ¿no? La influencia que tengas en la familia, en ese entorno primario en el cual te sientes identificado con cierto estilo musical, por ejemplo, en mi caso con el heavy metal, el rock, en tu caso principalmente con el reggae, ¿no? A pesar de que tienes una gama mucho más amplia de gustos musicales, digamos lo que desde un primer plano está esa identidad o esa pertenencia con un cierto estilo musical, principalmente, ¿no? Como lo mencioné con esta idea del entorno primario en el que le escuchas a los familiares, reproduciendo ciertos estilos musicales, y eso propicia que te sientas atraído, identificado con estos géneros musicales, pero con el paso del tiempo, y como dices tú, lo vamos a ir desarrollando ampliamente más adelante con la cuestión del sentido de pertenencia, está esta cuestión en la cual un individuo pues se siente atraído o no, siente identificación o aversión con un género musical
por su contenido lírico, por su estética, por su ideología, por ese entorno en el que se desarrolla, ¿no? Ese contexto en el cual se desarrolla de por medio. Y con el paso del tiempo se va modificando esas posturas ideológicas, esas perspectivas sociales, esos fenómenos que son parte de este mismo ambiente musical, cómo se siente o no identificado este individuo, si eso lo considera atractivo o no. Por ejemplo, ¿no? Tú lo mencionas en el podcast de marihuana y estigma, ¿no? Esa idea de que tal vez en el reggae y en la cultura Rastafari sienten una identificación que uno no sabía, ¿no? Con las cuestiones, o una relación muy estrecha con la cuestión religiosa, pero no orientada principalmente a las religiones, arcaicas y ya instauradas, ¿no? Sino que hay una cierta relación, pero de cierta manera puede que esa misma estructura se vaya modificando, ¿no? Con el paso del tiempo y la adhesión de nuevas ideas. Y en este caso, puede pasar con cada uno de los, o más bien pasa, ¿no? Con cada uno de los géneros musicales en los cuales uno se va desarrollando. Porque, por ejemplo, igual si tú nos puedes orientar mucho más al respecto a esta cuestión del Rastafari, del reggae, cómo se siente, cómo es esa identificación, ¿no? Cómo es esa empatía o no de por medio ante este género musical, porque principalmente se percibe como un género musical, pero ese trasfondo que hay de por medio, ¿no? Ese cúmulo de elementos importantes que a primera vista no se perciben, ¿no? Sí, pues por ejemplo existe una interacción, ¿no? Entre las cosas sociales y la música, ¿no? Digamos así como las entidades sociales, ¿no? Y por ejemplo algo que se debe reconocer o que debemos de hablar que te da la música es esa identidad social, ¿no? Así Y es. justamente el reggae y el rastafarismo, eh, digamos que tú como persona, como individuo, a lo mejor ya tienes unas creencias, ¿no? En este caso, yo no digo o sea, posiblemente hay una correlación, no sé, deberíamos investigarlo tal vez, pero por ejemplo, no es que forzosamente todo Rastafari, bueno, más bien que todo ambientalista le guste el reggae, ¿no? O cosas así, pero posiblemente, güey, que sea Rastafari le va a gustar el reggae y va a ser ambientalista, güey, Ujú. ¿no? Entonces, digamos que personas como yo, que ya eran, pues no como tal ambientalistas, pero que sí le gustaba cuidar el medio ambiente o esa cercanía con la naturaleza, más que una cercanía, mm, pues como de conexión espiritual, por decirlo de alguna manera, sino más bien esa cercanía sobre la importancia que tiene el medio ambiente, ¿no? Sobre las prácticas que se hacen en el medio ambiente, etcétera, ¿no? No es como ese acercamiento, eh, pues mágico, ¿no? O pacheco de decir, ay, es que la madre tierra, o sea, está bien, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero tal vez uno tiene un acercamiento desde, desde cuidarlo que ha tenido algunas interacciones o ha pasado buenas etapas de su vida en el medio ambiente y dices, pues yo quiero que otras personas sigan viviendo lo que yo viví de morrito, ¿no? O al discurso como individuo, güey. Entonces, cuando oyes una canción o este grupo, dices, a la madre, ¿no? Lo que yo pienso coincide con su discurso y después lo que yo hago coincide con sus prácticas sociales, ¿no? Entonces, justamente es cuando se empieza a relacionar, por ejemplo, el reggae y el rastafarismo, ¿no? De alguna u otra manera, más que, como lo decías, ¿no? Que una práctica religiosa o más que eh, como reflejar sus creencias religiosas, también reflejan una creencia hacia la rebeldía, hacia la subversión y etcétera, ¿no? No puedo decir al anarquismo, pero pues sí como este de ser rebelde ante el sistema, ¿no? Y por ejemplo, esto de que la música se puede utilizar de dos formas, por decirlo así, ¿no? A ti, tú lo puedes utilizar, por ejemplo, en este caso, no es de manera como despectiva ni nada, pero es como un ejemplo, pero tú no, a ti sí te ven y te dicen, ese güey es metalero, ¿no? Se vuelve parte de ti, ¿no? Ese Como estigma. sería como, ajá, güey, pero tú también adoptaste varias cosas pues, del heavy metal o del satanismo o el satanismo adoptó, el heavy metal adoptó cosas del satanismo y tú del heavy metal y el satanismo, güey, entonces ya se te identifica, ¿no? Ya es como si
O sea, digo, no es como de decirlo en mala onda, pero es como parte de tu accesorio, güey, ¿no? Es como el güey que escucha reggae, pues trae rastas, trae pinche chamarra verde, amarillo y rojo, alguna playerita de Bob Marley, güey, lo que sea, ¿no? Entonces ya te vas identificando como parte de ese grupo que le gusta la música, güey, es como un accesorio, güey, ¿no? Y la otra es que te identifica como una identidad colectiva, güey, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, a ti yo te veo y digo, ese güey es metalero, ¿no? Yo veo al güey con rastas y verde, amarillo y rojo, ese güey le gusta el reggae, ¿no? Ve al güey con estoperoles, un chalequito y pantalón de cuadros y unas Dr. Martens, y sin decirlo, pues sabemos que es un güey, un punk, ¿no? Entonces ya empiezas, el güey de Asociar. sombrero, o sea, igual son parte de nuestros estereotipos y arquetipos que tenemos, pero también la música es parte como de ese accesorio, güey, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo patinaba, güey, el güey que me enseñó a mí a patinar, bueno, que el más cercano, más bien, con el que patinaba seguido, ese güey escuchaba corridos, güey, Órale. narcocorridos y todo, ¿no? En ese tiempo no existían los corridos alterados, nada, sino eran los Tucanes de Tijuana, los Huracanes del Norte, o sea, grupos viejitos, güey. Entonces yo de repente dije, venga, está bien chido las rolas, más que porque quisiera ser como uno de ellos, güey, dices, pues cuentan, y eso es parte también importante de la música, ¿no? Como cuentan una historia, güey, es una manera de hacer un tipo de etnografía, güey, un tipo de recolección de información y, y transmitirla de alguna u otra forma de manera oral al público, ¿no? Ujú. Entonces justamente me gustaba eso, güey, y aunque, como dije, güey, aunque me contradiga un poco, pues también la música no, o bueno, el arquetipo no puede ir o no se puede asociar directamente a un gusto musical, ¿no? Pero en la mayoría de las veces sí se puede, güey, ¿no? O sea, como que hay un indicio ahí pues a este güey le gusta el metal, ¿no? Por ejemplo, a mí me pueden ver y decir, este güey no le gusta la música clásica, ¿no, güey? Y sí me gusta, pues, sobre todo el piano, ¿no, güey? O cosas así. Entonces es como de decir, bueno, a este güey no le gusta el reggaetón, porque la mayoría de las personas que me conoció hace tiempo, güey, pues no me gustaba, güey. Ahora tampoco, no es que diga, uy, voy a poner reggaetón en mi casa, pero ya es como de, pues si lo ponen en una fiesta, pues me da igual, güey. Entonces, justamente también es parte de los estereotipos y arquetipos que le damos a las personas, güey, ¿no? De que los relacionamos con un tipo de gusto musical, este tipo de creencias, a lo que se dedican. Y justamente aquí es donde hace como, entre paréntesis, congruencia el refrán de dime con quién andas y te diré quién eres y cosas así, ¿no? Aunque yo estoy en desacuerdo con esa madre porque pues puedes parecer otra cosa y ser completamente otra, ¿no? Y bueno, así. Bueno, sí, justamente, ¿no? Porque eso lo desarrollamos justamente en el podcast que mencionamos de estigmas, prejuicios y... ¿Cómo era? Este... Estigma, Estereotipos, prejuicios prejuicios y estigmas. Sí, sí, justamente. ajá. Estigmas, prejuicios y estereotipos. Es que luego son unos títulos tan extensos que Chusque. se te Hay que vuelan, ¿no? hay que ponerle títulos más fáciles, güey. Sí, más fácil. Este es el podcast 14 y tan se acabó. La No, música. la música y ya. No, La música y su relación social y a la y chingada. tan, ahí está. Así se va a llamar este podcast, ¿no? Estigmas, prejuicios y estereotipos, ¿no? Justamente esa cotidianidad, ¿no? De asociar, justamente, ¿no? Lo mencionaba cuando estabas tú explicando, esa asociación, ¿no? Que está de por medio, esa identificación colectiva, ¿no? Porque tú dices, esa persona viste de negro, trae el cabello largo, trae aretes, perforaciones, trae una cierta vestimenta, puedes decir, pues es gótico, o es metalero, o es rockero. Lo asocias, ¿no? Por la apariencia, por el estilo, por Ujú. la imagen que proyecta, ¿no? Pero como dices tú no asociarías a, por ejemplo, un skate con Sí, con con la los música. corridos, ¿no? Con los Ajá. narcocorridos. Cotidianamente, por ejemplo, los skates que escuchan, no sé, algunos escuchan punk, algunos escuchan rock, algunos escuchan pop, otros tipos de estilos musicales y que tal vez sería relativamente más cotidiano, ¿no? Más Asociar, común. pues más común justamente, ¿no? Decir, pues estos chavos van a escuchar pop, rock, indie, X cosa, ¿no?
Y no lo asociarías, pero aquí estaría la pregunta, ¿por qué no asociarlo? ¿Por qué? Porque está ese estigma, ese estereotipo, esos prejuicios de por medio que implican que por la apariencia, justamente como lo desarrollamos de una manera mucho más extensa en este podcast, este, ese prejuicio, ¿no? Esa apariencia, esa primera perspectiva que se tiene, o como se dice cotidianamente, ¿no? La primera impresión que hay de por medio, en la Ujú, cual, pues tú dices, ves a Miguel con una playera de Bob Marley y con sus rastas o vestido de tal forma, y tal vez tú lo asocias, ¿no? Esta persona le gusta el reggae, o esta persona es Rastafari, o esta persona se identifica con un cierto conjunto de creencias o con un grupo específico, tiene esta pertenencia de por medio, pero a final de cuentas tú dices, solamente es una perspectiva primaria, ¿no? Porque ujú. puedes investigar, adentrarte, tratar de comprender esta situación y al final de cuentas decir, "Ah, yo solamente me he visto así porque me gusta, pero a mí me gusta la salsa, la cumbia, los narcocorridos. Exacto. Y tal vez esta misma imagen no sea proclive a desarrollar lo que se cree cotidianamente que la imagen proyecta plenamente la ideología, ¿no? Lo vemos en la cuestión de, por ejemplo, del metal, como lo hablamos en el podcast de satanismo. No todo el heavy metal está asociado, es un muy mínimo el heavy metal que está asociado al satanismo, lo que es principalmente el black metal, pero hay heavy metal cristiano, hay la mayoría de los músicos o de los integrantes de este enorme mundo del heavy metal no tienen una ideología religiosa, son apolíticos, muchos otros son muy politizados, muy religiosos, muy dogmáticos. Entonces está ese cúmulo pleno de perspectivas, ¿no? De creencias, de posturas. Y a final de cuentas, pues entraríamos de lleno nuevamente a esta cuestión del estigma y los prejuicios, ¿no? Pues decir, pues esta persona ha de ser satánico, ¿no? Ha de ser una persona muy ruin. ¿Por qué? Porque pues viste de negro y escucha heavy metal, escucha rock, se comporta de tal manera. Y tal vez llegas y dices, mira, ¿qué crees que esta persona es cristiana? ¿No? Exactamente. Y está de por medio esta cuestión de que pues está este prejuicio latente, ¿no? De decir esta persona por este estilo de música, como decimos, ¿no? Música y estilo, música y percepción social. Pues esta persona es tal cual porque su apariencia, su postura, su imagen proyecta eso. Pero qué tan relacionado o no socialmente hablando está de por medio esto, ¿no? Decir una persona que tiene el cabello largo y simple y sencillamente tiene el cabello largo por gusto por, por Ujú, costumbre, por una identificación totalmente alejada de cuestiones musicales, ¿no? ujú. Tal vez por identificación por algún tipo de costumbre anterior a él o por un tipo de ritualidad, no lo sé, no está de por medio esta cuestión, pero está principalmente proyectado que esa apariencia refleja plenamente tal vez tus gustos musicales, ¿no? Y entonces está nuevamente ese prejuicio de por vestirte de negro, por traer el cabello largo, por traer aretes o tener cierta vestimenta, puedes identificar plenamente, pues es Rastafari, es punk, es gótico, es metalero, es rockero, es skate, es infinidad, ¿no? O como cotidianamente se percibe, ¿no? A las personas que se visten con botas, con sombrero, con cierta ropa relacionada a cuestiones, que uno Del lo campo, vería del campo justamente, asociado, pues a estas personas les gusta los narcocorridos, ¿no? Les gusta la música ranchera, les la gusta, ranchera. justamente, ¿no? Les gusta este tipo de música, este estilo de música y ese estilo de apariencia, ese estilo de vestimenta, pues se asocia, ¿no? Deliberadamente, pero entras nuevamente a ese prejuicio, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? O sea, estas personas simple y sencillamente por tal vez vivir en el campo se visten de esta manera y tal vez en el campo ya no se visten de esta manera y uno lo asocia literalmente, ¿no? Sí, exactamente. Y por ejemplo, ahorita que estamos diciendo esto de los prejuicios, no es que los prejuicios estén mal, ¿no? Porque así funciona tu cerebro, o sea, también es parte de la biología de nuestro cerebro, ¿no? Asocia imágenes a circunstancias del pasado, a personas del pasado, o sea, y nosotros
nosotros lo vamos tomando así, porque también muchas veces te han vendido que tal o cual persona, ya sea en los medios tradicionales, en los nuevos medios, que así se visten estas personas, así son estas personas. O sea, no es que esté mal, lo que podremos decir, bueno, o yo desde mi punto personal, lo que puedo decir que está mal es que te quedes con esa primera impresión y que a partir de esta creas tus propios juicios y un juicio malo, güey, ¿no? No es como que decir, ah, este güey es una buena persona o mal, o sea, que digas, este güey por ser satanista es mala persona, por vestir de negro es mala persona, este güey por ser skate es borracho o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo que fui patiné y en ese tiempo nunca me drogué y nunca tomé, güey, pero justamente te asocian a eso, güey, ¿no? Eres como, y yo trabajaba, güey, te decían, es que es un vago, güey, y decía, güey, qué mamada, ¿no? Pero justamente eso es como parte de, también de, que debemos entender que el prejuicio, pues es normal, güey, porque también como que te advierte de muchas cosas, ¿no? Ujú. Decir cómo está lo cual persona, ¿no? O sea, también es, si ves un güey, tal vez aquí están nuestros prejuicios de alguna u otra manera, ¿no? Que se te acercan una motoneta a las 9 de la noche en una calle sola, va con otro Esto güey ya sentado valió. atrás, ajá, ¿no? Pues ya es por tu seguridad, güey, es un tipo de prevención que tenemos en nuestro sistema, ¿no? En el cerebro, o parte de nuestro sistema, cómo funciona el cerebro, de recordar información, de, pues es que me han dicho que estos güeyes asaltan, ¿no? Y cosas así, pero el pedo es que a lo mejor, el pedo es quedarte con esa impresión, ¿no? Cuando a lo mejor esos güeyes hasta iban pasando y ni te pelaron, ¿no? Ellos se asustaron O, por ti. Ajá, güey, ¿no? Y algo que también debemos dejar claro, como, bueno, a lo mejor, más bien, como ya la tuvimos en este programa, la profesora Angélica, que ella, bueno, en sus clases habla mucho de lo cotidiano, de lo común, de lo obvio, y eso es algo que los estereotipos te hacen pensar, ¿no? Pues es que si este güey trae rastas, le gusta el reggae. Si este güey trae una playera de metálica, es metalero y le gusta el diablo, ¿no? Este güey si trae botas y trae sombrero, pues le gusta, es buchón, ¿no? Este, no sé, güey, los emos, ¿no? Pues si trae su peinito del lado acá, es emo, ¿no? Justamente, pues igual y no, güey, igual y simplemente le gustó el estilo de ranchero, porque, bueno, regresando al tema de la música, güey, hay un rapero que se llama Simpson a huevo, ¿Cómo? que él, Simpson a huevo, así se llama, Ah, ¿no? Como los Simpson y se llama huevo. Entonces, como que no es cada disco, pero pues digamos que sí, cada cierto tiempo cambia completamente su estilo, güey. Tanto de música, aunque sigue siendo rap, pero también su estilo de vestimenta, güey. Entonces, por ejemplo, ahorita, como él es de Aguascalientes, así, güey, y dice que él se crió en el campo, dijo, ¿por qué chingados? Dije, si a mí me gustaba vestirme pues no sé, güey, de vaquero, dice, ¿no? Camisa de cuadros, jeans, botas, sombrero. ¿Por qué voy a cambiar si eso es lo que me gustaba? Nada más porque soy rapero, necesito vestirme de una holgadamente. forma, ajá, ¿no? Y justamente esto me hace acordar de una frase, güey, de un autor que se llama Michael Break, que dice que el estilo, o sea, el estilo que expresas, güey, con tu vestimenta o con la música que escuchas o cuánto le inviertes a la música que escuchas y todo esto, güey, es el compromiso que tienes con el grupo. Y tal vez de esta forma Simpson a huevo lo desmiente, ¿no, güey? De alguna forma, ¿no? Pues yo soy rapero y me he visto como vaquero, güey. No soy el típico, bueno, pues sí, sí tiene videos así, pero pues en los últimos no, ¿no? No soy el típico rapero machista que solamente busca dinero, mujeres, etcétera, ¿no? Justamente este es de los primeros raperos mexicano, güey, y bueno, y a nivel mundial hispanohablante, que hace una canción y un video, güey, acerca del amor entre los gays. Y él sale como protagonista, güey, ¿no? O sea, teniendo una relación de pareja gay, eh, pues salen imágenes así, güey, ¿no? Entonces justamente rompes con todo este estereotipo que se va eh, formando con la música, ¿no, güey? Ujú. Igual la música, te digo, y justamente también pues te da esta identidad colectiva a través de la imagen, ¿no? Porque quieras o no vas a un concierto y de alguna u otra forma todos van como muy similares, güey, ¿no? Como que el artista de alguna u otra forma influye en tu forma de vestir, en cómo vas vestido, güey, en lo que portas, ¿no? Yo me acuerdo que fui a un concierto de un cantante que se llama Fito Páez, ¿no, güey? Entonces todos eran bien relax, güey, bien, entre comillas, como educados en modales, güey, como que no se empujaban, güey, eh, pues pásale, así como muy amables, ¿no, güey?
Y fui a uno de los últimos que fui, güey. Fui a ver a Sabino y era como de, pues como más chavitos, güey, como más, ay, ¿cómo se llama este tipo de? Según el rap, güey, pero lo escuchan más como gente tipo hipster, güey, y cosas así, ¿no? Y vas a los raves, güey, y por ejemplo, yo tampoco puedo hablar de los raves, ¿no? Es como, te catalogan, y bueno, en esto sí tiene más razón, ¿no? Como drogadicto, como borracho, como todo, güey. Pero dentro del ambiente rave también hay como subculturas, güey, ¿no? Como de este tipo de música rave que es la electrónica, el tech house, el hype, bueno, es un montón porque se van, pues, haciendo muchos subtipos y subgéneros de música electrónica, ¿no? Y solamente porque cambian variaciones de beat. Pero justamente dentro del ambiente rave, güey, es como, yo me acuerdo cuando yo empecé a entrar en el ambiente rave, o cuando me empezó a gustar la música electrónica, el psycho, en mi tiempo eran güeyes que llevaban sus muñequitos que se llamaban elfos, y tú veías uno de esos güeyes y traían o sea, traían sus tenisitos de bota como de duendecito, por así decirlo, pero eran tenis Puma, güey, playeras Diesel, ropa Diesel, Astral Freaks, o sea, también había marcas, güey, ya especializadas digamos, como para la comunidad rave, güey. Ujú. Entonces, güey, antes de ellos estaban entre paréntesis también los pongo, los verdaderos raves, ¿no, güey? De los 90 a los 2000, güey. Y ellos criticaban a estos güeyes que llevaban a los elfos. Después empezaron a llegar de alguna u otra manera los güeyes que les gustaba el reggaetón, güey, pero que empezaron a escuchar música y empezaban a ir a los raves. Entonces estos güeyes que llevaban a los elfos y que se decían ser también la vieja escuela, güey, ya le tiraban mierda a estos nuevos güeyes que entraban. Entonces también la música, güey, de alguna u otra forma, a lo que voy es, te da parte de esta identidad también a través, pues, de la ropa, de los gustos musicales, de los accesorios que tienes, güey. Y de alguna u otra forma sirven como un mensajero contracultural de algunas prácticas, ¿no, güey? Y no todos, bueno, no toda la música, pero sí hay mucha música que sirve como un estandarte de contracultura, como el reggae, pues digo, esta cultura rave, güey, el punk, el rap, el gospel, sobre todo el gospel, ¿no? Que es como más de pegado a lo religioso, y si te vas mucho más atrás, era una forma de pasar mensajes escondidos en la música, ¿no? Era como a los prisioneros, o no se llaman, ¿cómo se llaman? Los prisioneros negros, pero se me fue la palabra. Los Esclavos, esclavos negros, güey, pasaban mensajes a otros esclavos, ¿no? A través de la música gospel, güey, ¿no? ujú. Y como mensajes de libertad, de vamos a levantarnos hasta contra el patrón o contra el güey que nos está maltratando, etcétera, ¿no? Y ya de repente el gospel, pues ya cuando hubo más liberación de los esclavos, güey, pues se fue yendo a las iglesias, ¿no? Pero igual justamente con un mensaje oculto, ¿no? De vamos a sublevarnos, vamos a levantarnos y vamos a darles en la madre. Eso también es muy importante en la música, ¿no? Es como parte que va pegada a la historia musical, porque pues en varios eventos hemos visto cómo los músicos son parte de las revoluciones o de los levantamientos en armas. Pero justamente eso importante que señalas, ¿no? Y es lo que, bueno, te iba a preguntar, pero no quería interrumpirte. Esas líricas, ¿no? Que está de por medio dentro de la música y esos elementos de importancia, por ejemplo, que lo podemos ver en muchas ocasiones, por ejemplo, en el punk, ¿no? Que habla mucho sobre el anarquismo, la rebeldía, la sublevación, el heavy metal también se habla mucho de ello. Y sobre todo aquí en la cuestión de la cultura Rastafari, ¿no? Y entre muchas otras, ¿no? Que está de por medio, por ciertas cuestiones, históricas de por medio, ¿no? Por ejemplo, igual tú no lo explicabas y lo puedes desarrollar un poco más, en la cuestión, por ejemplo, de los esclavos, ¿no? De las personas que estaban en una situación deplorable y que justamente, ¿no? Con el paso del tiempo y ese contexto histórico que está de por medio, es como en las mismas letras, se refleja, ¿no? Situaciones históricas de gran importancia y que deben de estar latentes con esa memoria colectiva, ¿no? La cuestión del esclavismo, la cuestión de de ciertos contextos históricos en los cuales la gente ha sido denostada, la gente ha sido
menospreciada, ha sufrido, ¿no? Ujú, Y esa herencia tal vez de por medio, por ejemplo, en la cuestión Rastafari o, por ejemplo, en la cuestión del punk, que hablan mucho con la crítica al capitalismo, la crítica a la cuestión laborista y enaltecer la ujú. cuestión del contexto del el conjunto del obrero, Del obrero. del proletariado, por en este caso, ¿no? Como se conoce cotidianamente. Es como decía, ¿no? Marx, esa constante guerra de clases y todo ello. Está de por medio y es latente, ¿no? Y es un elemento de gran importancia en la cuestión de las líricas. Bueno, tal vez ya lo tocaste, pero estaría bien que se pudiera extender, se pudiera ampliar, ¿no? Esta cuestión de las líricas, de cómo proyectan contextos históricos que están latentes, ¿no? Y que tal vez con esta misma, las líricas y con las proyecciones y con estas posturas ideológicas, como dices tú, ¿no? Esos mensajes ocultos que puede haber de por medio en la música, en las letras, que proyecten este tipo de ideologías, ¿no? Que propician tal vez, dependiendo de cada persona y el contexto en el que se desarrolle, este tipo de ideologías que se van forjando y este tipo de letras que van, tal vez, ¿no? Se podría ver como que concientizando a la gente, ¿no? Sí, por ejemplo, refiriéndonos al gospel, ¿no? Como te digo, güey, Ajá. son canciones, hay una muy famosa que habla del algodón, no me acuerdo del nombre, güey, ¿no? Es en inglés, lógicamente, ¿no? Pero habla sobre el algodón, sobre la pizca de algodón, pero hace referencia como al Señor y al castigador, ¿no? O sea, no referencia a Dios, ¿no? Sino el enemigo de Dios que es el castigador, ¿no? Entonces, güey, de esto de alguna otra forma, algunos antropólogos, sociólogos y musicólogos, güey, eh, y a través de la etnografía, que es como la recopilación de información de tanto visual como como uno como investigador, o estar ahí presente en el acto, este, se da cuenta, güey, ¿no? Y de alguna u otra forma también como tú como gente de a pie, se vuelve de alguna u otra forma un etnólogo, por así decirlo, ¿no? En este caso, en ese tiempo, ellos, pues, sabían a qué se referían cuando decían, no sé, ¿no? La mano que te oprime, ¿no? O el brazo, o el castigo el látigo que te castiga, ¿no? O sea, si eran directamente haciendo alusión a los capataces, ¿no? Y todo Ujú. pero de alguna u otra forma ellos los tenían que disfrazar, haciéndolo ver en un tema más religioso, ¿no? Para que no hubiera problemas cuando los capataces escucharan las canciones, ¿no? Y justamente hay un documental que no me acuerdo cómo se llama, güey, pero justamente está en Netflix y habla de esta transformación, güey, de la música y como a través del tiempo, pero hace referencia desde el gospel, güey, y cómo en algún momento de la historia eh, se transforma en el rap, ¿no, güey? Y justamente el rap es lo mismo, ¿no? Empieza como a mí me da risa estos güeyes que se dicen ser, también cabe decir que, tío, o sea, como lo dijiste en un principio, yo tengo como muchos gustos musicales, no tengo un gusto preferido, ¿no? Tal vez sí, porque me gusta el reggae, me gusta la música electrónica, me gusta el rap, güey. O sea, son como mis preferidos, pero no tengo un gusto musical así que, que me estanque ahí, ¿no, güey? Por así decirlo, que me identifique ahí. Pero justamente en el rap hay muchos güeyes que se dicen ser como vieja escuela y verdaderos raperos de cepa y que dicen, no, es que el rap habla de, pues, ay, güey, pues lo voy a decir, de putas y drogas y dinero y etcétera, ¿no? Y no, güey, cuando el rap empezó como una forma de hacer crítica social, de alguna forma de describir lo que pasaba en el barrio. Y obviamente en el barrio había venta de drogas, venta de armas, prostitución, pero no lo hacían como enalteciéndose del barrio, güey, ¿no? De decir, pues en mi barrio es esto. No, te están haciendo ver una vida, güey, que tú no has visto, que tú no has podido ver. Más no te están diciendo que tú tienes que ser el que mueve el barrio, eh, el proxeneta, güey, o el dealer de la cuadra, ¿no? Y justamente a través del tiempo también se fue transformando el rap, güey, ¿no? Ya se fue quedando este estigma de dinero, mujeres, drogas, ¿no? Pero utilizándolo como si eso te hiciera mejor persona, ¿no? Y antes de eso estaba ¿cómo se llama? La música disco. Y la música disco también es bien chistoso porque
muchas de las cantantes de música disco de su tiempo eran personas que salían de los coros de la iglesia, ¿no? Entonces y por eso tenían estos coros tan grandes, y por ejemplo los Jackson Five, güey, que, o sea, era como este tipo de grupos que se dan en las iglesias evangelistas, en la que acuden muchas de las personas negras, ¿no? Como este grupo de coros de personas que tienen muchos solos, que una voz resalta más que las otras, ¿no? Y cosas así. Y por ejemplo, en las letras, pues también de algunas letras de disco, güey, por ejemplo, me acuerdo mucho de la canción de Babylon, ¿no? De Rivers of the Babylon, que eh, esta canción habla más de un pedo religioso, güey, de los ríos de Babilonia, y toma algunas cuestiones bíblicas y cosas así, güey. Entonces, muchas personas no se dan cuenta ni de lo que cantan, güey, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que sea importante, ¿no? Porque pues igual, y si te gusta la... Y esa es como otra cuestión que también, otra cualidad que tiene la música, ¿no? Muchas veces, yo me acuerdo cuando no sabía nada de inglés, que era un morrillo, güey, decía, esa canción está bien chida, ni la entendía, pero el ritmo te llamaba la atención, ¿no, güey? Y Claro. decías, eso está bien chingón, ¿no? O he escuchado canciones en francés que no entendía y decía, qué chido suena esto, ¿no? Me acuerdo de un grupo, no me acuerdo si es ruso o ucraniano, que se llama Gogol Bordello, creo que sí es ruso o alemán, no me acuerdo. Y decía, güey, qué buen pinche ritmo tienen estos güeyes. O sea, pero no No entendía entiendo nada, güey, nada, ¿no? pero se escucha Pero, muy chido. ajá, y eso también es parte de la música, ¿no? Que de alguna u otra forma también se vuelve un lenguaje universal a través del ritmo, ¿no? De las puras, de la pura sensación musical, güey. Entonces, por ejemplo, pero regresando al tema de las letras, para no irnos tan lejos y tener un ejemplo a lo mejor más claro, aquí en México hay un personaje que se llamaba Chava Flores, que para mí es uno de los antropólogos que nunca se les dio ese reconocimiento. O sea, él es músico, güey, pero en todas sus canciones retrata el México que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Que era como en los 50, los 80, ¿no? Por así decirlo. Entonces tiene fiestas que se llaman los 15 años de Espirgencia o Espurgencia, ¿no? ¿Cómo se llama la mujer, no? Y justamente, pero desde el nombre, ¿no? Dice, sí, es cierto, antes, pues podías encontrar personas que llamaban Telésforo, o sea, nombres poco comunes actualmente, ¿no? Y en esta canción de los 15 años de Espergencia, te cuenta cómo eran unos 15 años de vecindad, ¿no? Desde cómo se organizaba la gente en la vecindad, qué es lo que se tomaba, güey, ¿no? Y entonces si te pones a hacer como un análisis de la letra, dices, órale, qué cabrón, cómo ha cambiado esto de las fiestas, ¿no? Porque, por ejemplo, él en alguna parte de sus canciones dice, a los tristes se les da Coca-Cola. Y ahorita, güey, todas las fiestas hay Coca-Cola o hay refresco, ¿no? Pero antes era como de, no, se les da pulque y chocolate o alguna bebida, ¿no? Y como que el refresco era así como de, pues tú no sabes de lo que es bebida, ¿no? Por así decirlo. Tiene otra canción que se llama Mi México de ayer, y güey, la escuchas y es como una remembranza, te lleva a esa época, güey. Te cuenta cómo era el Zócalo, las prácticas que se llevaban, ¿no? ¿Cuánto costaba por así decirlo, un cono de azúcar, güey? Que hay cosas que mencionan que ya ni se escuchan, güey, o sea, ya ni se escuchan en la calle, ni ves que las vendan tan seguido en los mercados, ¿no, güey? Por ejemplo, el piloncillo, ¿no? Y que 5 centavos no sé, la docena de piloncillos. Y dices, a la madre, 5 centavos, ¿no? Ahora el piloncillo cuesta 15 pesos, güey, por así decirlo. Te habla también de que en el centro solía pasar el ejército, ¿no? Y todos se tenían que detener para que pasara el ejército. Entonces, güey, a mí me gusta mucho ese tipo de música porque de alguna u otra forma te está enseñando algo, güey, que tú no conocías, no sabías y a lo mejor no vas a conocer, güey, ¿no? Pues porque ya pasó. Pero él justamente se volvió un antropólogo, un etnólogo de lo que era la cultura mexicana a través de la música, güey. Y siento que eso es lo importante muchas veces de la música. Aunque se escuche mamador, porque yo también si me escucharía dije, estos güeyes mamadores, la música se disfruta y ya, que también es cierto, ¿no? La música se debe de disfrutar, güey, pero la música tiene una participación importante en los procesos sociales y culturales, ¿no? Sí, y justamente esta
esta cuestión importante que tú resaltas, los procesos sociales, ¿no? Esta influencia porque justamente, digámoslo, tú te enfocabas, por ejemplo, a cuestiones del reggae, ¿no? Cuestiones de, ¿cómo me dice? ¿Flap? ¿O cómo me habías dicho? ¿Cuál, güey? ¿El Eh, gospel? Flap, no sé por qué dije eso. El gospel. Y esa referencia, ¿no? A esa profunda exposición de cuestiones históricas, contextos sociales, conflictos, fenómenos, ¿no? Psicosociales que nosotros abordamos continuamente, en los cuales tal vez por medio de la experiencia directa o indirectamente, los mismos músicos, los mismos actores sociales que estén inmersos plenamente, directo o indirectamente en este tipo de situaciones, propician ese tipo de líricas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que soy gustoso del heavy metal, muchos de los subgéneros, por ejemplo, el thrash metal habla mucho sobre la guerra, mucho sobre la política, sobre la crítica de la sociedad, cuestiones del, por ejemplo, de ahora que mencionabas la cuestión del medio ambiente, hay un grupo francés que se llama Gojira, que se escribe Gojira con G, con J, perdón, Gojira, que muchas de su, o prácticamente todas sus líricas están orientadas a la cuestión del cambio climático, del medio ambiente. Y incluso sea, a pesar de que ellos son considerados metal progresivo, metal alternativo, o un híbrido del melodic death metal con el progresivo, entre muchas otras cosas, se considera a su género eco metal, algo que en su momento yo no había escuchado tampoco, ¿no? Sí, no, está Entonces, cabrón eso. ajá, claro, claro, ¿no? Entonces, hay un documental que igual se los podemos recomendar que se llama Metal Evolution, de un antropólogo social canadiense que se llama Sam Dunn, que él es un seguidor del heavy metal desde los 12 años, ¿no? Entonces, ha desarrollado varios documentales, ha investigado sobre el heavy metal, tanto desde su postura de de metalero, de seguidor, como de antropólogo social, ¿no? Como en mi caso, yo como metalero y estudiando psicología social y desarrollando el heavy metal desde la psicología social, analiza todo el contexto, ¿no? Histórico, todo el proceso de evolución del mismo, justamente, ¿no? Metal evolution, evolución del metal, este, y habla, ¿no? Él dice, yo solamente conocía que el heavy, que el thrash, que esto, que el otro, y vas entendiendo ese proceso de cambio de la música, y cuando dice, incluso se considera el eco metal, y yo, a ver, ¿qué es eso, no? ¿Qué es el eco metal? ¿Por qué se asocia con el eco metal? Entonces, cuando entrevistan al líder de la banda que se llama Joe Duplantier, y él dice, pues es que todos somos la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Todo lo que ves, todo lo que la ropa, la música, los instrumentos musicales, perdón, todo deriva de la naturaleza. Entonces, si no entiendes, no comprendes que todo depende de la naturaleza, nosotros como integrantes de la misma dependemos de la naturaleza y no entendemos la problemática que está surgiendo, que está evolucionando, pues evidentemente vamos no lo menciona directamente, pero dice, ¿no? Estamos destinados a nuestra extinción, ¿no? Como Sí, como. humanidad. Ujú. Entonces, todos estos tipos de elementos, en este caso líricas, y, por ejemplo, en la época de los noventas, cuando estaba, por ejemplo, las diferentes guerras y todo ello, en el thrash metal, por ejemplo, que se hacen esa crítica de la sociedad, de la política, de la guerra, y analizan, digámoslo así, en esa cuestión académico-científica de por medio, ¿no? De criticar la política en su momento, la guerra, estos conflictos sociales y estas problemáticas, estos fenómenos psicosociales en los cuales, al hablar de ellos, uno dice, bueno, es que cómo se toca estos conflictos desde la música, ¿no? O por ejemplo el death metal que habla mucho sobre la sangre, la muerte y todo ello, y tal vez aborda temas que son tabúes, ¿no? Todavía hoy en día, Exactamente. que son prohibidos, ¿no? ¿Cómo hablar de religión? ¿Cómo hablar de política? No hables de la muerte, no hables de esto, no hables de otro. O por ejemplo, ¿no? El subgénero más controversial del metal, que es el black metal, y que habla, no todo, pero muchas veces en este prejuicio, nuevamente, en este estigma, se asocia directamente el black metal al satanismo, ¿no? Y la mayoría de los músicos dicen, pues es que el black metal
su elemento primario es el satanismo. Muchos otros dirían, no es que no solamente se trata del satanismo, se trata de la historia, están orientadas al paganismo, están orientados a otros tipos de ideologías, otros géneros, por ejemplo, de atmospheric black metal, que va orientado más a cuestiones de la naturaleza y plenamente orientadas a estas cuestiones, ¿no? Alejadas de perspectivas del satanismo u orientadas a cuestiones ya más espirituales o de índole religiosa. Entonces, este tipo de elementos, ¿no? Que se pueden desarrollar, por ejemplo, en el metal y que pueden orientar o no, influenciar o no, propiciar que un actor social se sienta parte de, por decir, oye, es que a mí me interesa la historia, me interesa las cuestiones bélicas, las cuestiones políticas, las cuestiones espirituales de por medio, y todo esto propicia que estas personas se sientan atraídas y justamente, ¿no? Como lo mencionamos al principio, sientan esta pertenencia. Eso mismo propicia y hace esa evolución en la persona que tal vez que no es obligatorio, ¿no? Pero Ujú. mucha gente diría, bueno, pues es que el que se adentra en el heavy metal tiene que dejarse el cabello largo, vestir. Y no, 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 no es ni una regla, ni una obligación, ni nada. Simplemente que se ha orientado, se ha relacionado que pues con el paso del tiempo, desde finales, mediados de los 60 hasta nuestros días, que la mayoría de los músicos del rock y del heavy metal, pues por esa acción de rebeldía, ¿no? Que va orientada, por ejemplo, en esta cuestión del rock, del metal y de sus subgéneros, va orientada, relacionada directamente a esta cuestión de rebeldía, ¿no? Esta cuestión del inadaptado, del desviado social, ¿no? Este, y está de por medio que pues se vestía holgadamente o se vestía de tal manera, con colores, oscuro, con cabello largo. ¿Por qué? Porque estaba en contra de lo que en ese entonces estaba impuesto socialmente, ¿no? Y de lo que hoy en día, ¿no? Esta cuestión de un hombre tiene que ser formal, tiene que ser tal cual. Ese estereotipo que está de por medio, ese estigma, esa imposición social que está de por medio en la cual se instaura a un hombre a actuar y ser y vestirse y dirigirse de una manera estipulada, ¿no? Todo lo demás está mal y eso es lo correcto. Correcto, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Cómo? Entonces, toda esta cuestión musical, lírica, en la cual tal vez los que como dices tú, ¿no? Te sentiste atraído tal vez de niño, de adolescente, de joven, por un género musical, por un estilo musical, por un subgénero, por diferentes cuestiones, ¿no? Tal vez tú decías, sí, esta música se escucha muy bien, este género musical, estas canciones, aunque no le entiendo, pero algo te atrae, algo te atrapa, algo te hace, te hace desarrollar ese sentido de pertenencia, porque a final de cuentas, cuando te adentras en un género musical o en otro tipo de contexto, ya sea ideológico o de otra índole, vas aprendiendo, vas evolucionando, vas adquiriendo nuevos conocimientos, entonces ya comprendes qué dice esta letra, ya comprendes por qué se visten de esta manera, ya comprendes que no es meramente obligatorio o estipulado o una regla ser tal cual, ¿no? Entonces, todo eso va propiciando esa evolución eh, intelectual posiblemente de los individuos, ¿no? De los actores sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso tú te adentraste en la cuestión del reggae, del Rastafari, de la cultura Rastafari, y fuiste aprendiendo, ¿no? Fuiste conociendo nuevos elementos para comprender, para adentrarte, para desarrollar esta costumbre, esta ideología, este estilo de vida. Y con el conocimiento de por medio, pues dijiste, esto sí me gusta, no me gusta, es interesante, no es interesante, lo considero relevante o lo considero sumamente importante para adentrarte, ¿no? En mi caso, yo dije, bueno, como tú decías, en la cuestión de los idiomas, yo empecé a hablar el inglés por ver las canciones subtituladas, ¿no? Porque yo quería saber qué Ujú, significaba, de qué hablaba la canción. Inconscientemente, indirectamente, se pronuncia de tal manera, esto significa esta ujú. palabra, entonces no solamente entendías el contexto y el contenido lírico de la música, sino que aparte te adentrabas en conocer un idioma nuevo, ¿no? Indirectamente. Exactamente. Entonces, y aparte de ello, ¿no? Por ejemplo, un grupo de Estados Unidos que se llama Nile, quiere decir Nilo,
su lírica es totalmente orientada a la cultura egipcia. Todo, 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 ¿no? Entonces, tal vez la gente, las personas que se adentran con este grupo, se adentran al conocimiento de la cultura egipcia y se adentren a tal vez a la cuestión ecologista y se adentran a cuestiones históricas. Entonces, este tipo de géneros, de subgéneros, de grupos, de estilos musicales, de líricas, todos estos elementos son importantes porque al final de cuentas incitan tal vez y no siempre, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones incitan a las personas a adentrarse en los temas que desarrollan. Y no solamente quedarse en la mera cuestión musical, ¿no? Decir, es que se escucha Ujú, bien, es que canta bien, es que toca muy bien. Sí, es una parte sustancialmente importante, pero también entender algo sumamente de suma importancia que es lo lírico, ¿no? Y todo eso lo que propicia ese sentido de pertenencia, ese desarrollo intelectual, esos fenómenos psicosociales, esa conciencia social, esa memoria colectiva, esa esos elementos socialmente hablando importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, esta persona se adherió, perdón, a una tribu urbana, a una ideología, por medio de esa influencia social obtenida de un género musical, de un grupo, de un contexto, de una ideología, de un grupo, una masa en específico, ¿no? Que tal vez dijo, Miguel se identificó con tal grupo de reggae y de ahí se direccionó a la cultura Rastafari y de ahí se direccionó a la cuestión de la religión y de ahí se direccionó a cuestiones ecologistas y de ahí se va direccionando a diferentes instancias, a diferentes conjuntos de conocimientos y ya es decisión de Miguel si los adquiere o no, si se adentra o no. Ya es ujú. decisión de Atahualpa si se adentra a la historia del heavy metal, del rock, a cuestiones históricas, a cuestiones antropológicas, psicosociales, entre muchas otras, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte importante. Y aunque es importante, pero también no es de algo, una obligatoriedad, la imagen, ¿no? La apariencia. No es obligatorio, no hay una regla que diga que para ser metalero debes estar el cabello largo, de ocupar, no sé, piercings, de ocupar aretes, de vestirte de negro. No, como dices tú, ¿no? De este rapero que decía, pues es que yo me vestía con la ropa que comúnmente se utiliza en el campo. ¿Y por qué no hacerlo? Si yo me siento identificado, si esa es parte de ese sentido de pertenencia va orientado a esa ropa. ¿Por qué? Porque así me desarrollé, porque así viví tantos años de mi vida y el hecho de que tal vez en el ambiente del rap tenga de que vestir con ropa holgada, con gorros, con tales utensilios, con tales, con tal joyería, y tal vez esta persona dice, no me siento identificado, no está ese sentido de Ujú. pertenencia de por medio, ¿no? Algo que tal vez, por ejemplo, tú desarrollaste en el ambiente del Rastafari y del reggae. Exactamente, güey. Y por ejemplo, algo que dices es justamente cómo se tocan estos temas sociales, ¿no? Podría decirse que la música es utilizando como una frase que nos dijo el profesor Carlos, así, ¿no? Pero también la música podría decirse que es como la cristalización de un momento social determinado, ¿no? Y entonces justamente el problema, bueno, más bien lo que tiene que ver con la música es esto, ¿no? eh, Hablando tú, por ejemplo, de estos grupos de metal que tienen que ver con el medio ambiente, pues nos están reflejando de alguna u otra forma lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esta preocupación por cuidar el medio ambiente, por los temas globales, eh, por cuidar o no toda la naturaleza, etcétera, ¿no? Y podemos también hacer como un recuento de cómo hay varios artistas, como ya lo había mencionado no me acuerdo en qué podcast, pero por ejemplo Víctor Jara, ¿no? Que es de cantante Ujú, chileno que fue balaceado y fue como un ejemplo por parte de la dictadura de Pinochet, como de el güey que se quiera pasar de ver, el güey que quiera exponer sus críticas a través de lo que sea, así va a acabar, ¿no? Y dices, verga, está cabrón, ¿no? Y justamente ha habido algunos otros músicos, ¿no? Que a lo mejor no les ha ido tan mal, pero han ocupado la música como una forma de activismo, ¿no? Es, ujú, por claro. ejemplo, Oscar Chávez, ¿no? Decir,
A lo mejor él no era el compositor, sí, el compositor o autor de la canción, pero era el intérprete de muchas de estas canciones, ¿no? Tiene discos especiales para el movimiento del 68, para algunas otras luchas sociales. Entonces, cuando dices la música, o bueno, nosotros como psicólogos sociales y muchos compañeros que estudian algún tipo de humanidades o que tengan que ver con las sociedades humanas y cómo se reconfiguran todas estas, pues pueden ver que la música ocupa muchos de estos temas y la música va a estar relacionada, ¿no? Como ya lo mencionamos ahorita, que puede ser el activismo, puede ser los estereotipos, puede ser como la música de alguna u otra forma hace antropología y te detecta o te enseña historia a través de esta misma. Eh, la sociedad musicalmente hablando, cómo se va transformando. Por ejemplo, como decías tú de los raperos, ¿no? Era de, pues sí, ¿no? Ellos usan ropa holgada, pero te apuesto que muchos de los raperos que están ahí o que son que raperos, o que se sienten vieja escuela y únicos y diferentes, no han entendido el contexto de por qué la ropa holgada, ¿no? O por qué usaban botas Timberland, o bueno, que eran como botas industriales y lo que sea, ¿no? Pues porque hay un contexto histórico, social, político y económico que los lleva a vestirse de esa forma, ¿no? Antes las personas de color o los negros no tenían como ese chance de comprarse más ropa, ¿no? Si no era la que fueran heredando o muchas veces la que encontraba, entonces por eso también la ropa más grande, ropa que no les quedaba, ropa más holgada y cosas así, ¿no? Y por ejemplo, hablando históricamente también de la música, que ahorita ha sido como un referente o se ha hablado mucho de este tema, de no se puede juzgar a la música con los ojos y el conocimiento del presente, porque eran otros tiempos y otro contexto cultural y social en esos tiempos. Por ejemplo, yo veía que muchos se le hacían de apex a esta cumbia de Los Ángeles Azules de 17 años, ¿no? Y porque era una menor de edad, porque era de 17 años. Y yo dije, bueno, ¿y qué tal si este güey le escribió cuando él tenía 16 o tenía 17 años? Pues era parte era una chica de su edad, era una persona hasta más grande o lo que sea, güey, ¿no? O sea, no puedes juzgar nada a partir de esta nueva visión. Sin Por entender el ejemplo, yo contexto en el que se tengo, desarrolló. a lo mejor ajá, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero hacer una investigación y si alguien la hace, que también qué chido, porque igual si yo no la hago, eh, cómo se ha transformado el reggaetón y yo lo estaba relacionando con la salsa, güey, porque justamente, y muchos me van a criticar o así, pero justamente lo que está pasando con el Y reggaetón este es el pasó último con... podcast que invitamos a Miguel. es que justamente los mismos problemas pasaron con la salsa, güey. Cuando la salsa se empezó a hacer famosa en Estados Unidos, lo mismo que en el reggaetón que hizo primero famoso, de repente todos, güey, todos los anglosajones, güey, querían bailar salsa, querían escuchar salsa. La salsa era como el poder latino, güey, era lo que te daba a ti como latino esa identidad en los Estados Unidos, güey. Y eran todos sabemos bailar salsa, todos hacemos salsa, todos cantamos. La salsa es todo, güey, ¿no? Y todos querían sentirse latinos. Y justamente es lo que ha estado pasando con el reggaetón, güey. Es como si se estuviera replicando lo mismo, güey. O sea, salieron al principio todos odiaban el reggaetón. Lo mismo pasó con la salsa. ¿Por qué? Porque con la salsa, güey, hubo un pedo de que decían, es que es el cha-cha-cha, pero se robaron algunos compases, algunos ritmos. Los que bailan los que bailan salsa, se robaron pasos de cha-cha-cha. Y güey, y te vas a la historia del cha-cha-cha, y el cha-cha-cha tiene los mismos pedos con las personas que bailan, ¿no? Que es es que esos pasos eran de ballet y solamente que ellos los acoplaron. O sea, nada le pertenece a nadie, güey. Y eso es algo que a lo mejor muchos no entienden ese pedo. Y justamente también la salsa, bueno, que digo, los compases, es que eso es de cha-cha-cha, es que no, es que eso es de son cubano, y que no sé qué, güey, pues esos güey hicieron una fusión de todo, hicieron algo mega grande que actualmente se sigue escuchando y que en Estados Unidos es muy apoyada la salsa, ¿no? Y pasó lo mismo con el reggaetón, es que se robaron muchos ritmos El bueno, rap. para empezar el nombre, ¿no? Que tiene que ver con el reggae, güey, que este, ajá, del rap, algunos
tambores africanos y lo que sea, güey. Y no sé si me escuchas. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha, Eh, se escucha. es que de repente dije, desapareció aquí un mensajillo en mi compu y dije, ay, creo que me desconecté. Bueno, pero No, regresando al sí, tema es continúa, continúa. justamente, justamente eso por ejemplo, del reggaetón, güey. Digo, no soy como que muy fan del reggaetón, tampoco es que odie el reggaetón, no soy un hater del reggaetón, pero o sea, socialmente está pasando lo mismo. Y lo mismo se está repitiendo como se repitió en el rock, aunque muchos digan, ay, ¿cómo comparas el rock con el reggaetón? Güey, también el rock fue criticado en sus tiempos por los papás de tus abuelitos o de tus papás que dijeron, es que el rock es música de vagos, es de alcohólicos, es de pinches borrachos y no sé qué, ¿no? Y más atrás el vals Uh, fue criticado porque cómo chingados iban a tocar dos personas y se iban a estar tan cerca. Y la Como música la clásica que, lambada también de por medio, ¿no? Muy criticada. ajá, El baile prohibido, justamente justamente. todo eso, güey. Entonces, esos güeyes que son, no sé si poderlo decir así, que yo siento que yo en lo personal creo que un melómano es el güey que ama la música, yo en lo personal, o que conoce mucho de la música, pero he visto muchos güey que se dicen ser melómanos que dicen, es que el reggaetón, o sea, digo, sí, güey, pero también tienes que entender el contexto histórico de cada una de estas partes, güey, ¿no? O sea, como que no puedes juzgarlo también a partir de lo que te gusta, porque pues está cabrón, ¿no? Así vas a desechar todo lo que no te gusta, güey. Entonces, justamente el reggaetón de alguna u otra forma se ha impactado socialmente, güey. No estoy diciendo que buena o mala, ha impactado. O sea, se ha hecho un cambio, una reconfiguración a través del reggaetón, que le ha dado una, pues no sé cómo se diga, como un impulso, una visión, una imagen al latino, que tal vez es una imagen errónea, que eso se puede criticar claramente, pero de alguna u otra manera fue reconocido mucho el talento latino, ¿no? Así que dicen que, ay, güey, yo no quiero a los latinos, que estos güey no saben hacer ni madres y que la chingada. Y bueno, ahora ya todos quieren hacer reggaetón. Todos quieren, bueno, no todos, ¿no? Pero sino los artistas famosos, por así decirlo, entre comillas, los que venden y los que están en los Grammys, etcétera, es de, quiero tener una colaboración con tal güey de reggaetón. ¿No? Lo mismo que pasaba en la salsa y en sus tiempos. O sea, justamente digo que la música está involucrada en muchos de los procesos sociales a través de la historia. La música te puede explicar un chingo de cosas. La música se puede utilizar como una herramienta para un montón de cosas, como ya lo habíamos mencionado, como el activismo, cómo expresar alguna idea, como en las luchas sociales, porque también hay música que yo he visto de algunas artistas mexicanas y sobre todo latinoamericanas que hacen música para el feminismo, ¿no? Para la lucha feminista, para resaltar como algunas cuestiones sociales que tienen que ver con temas que tienen que ver con la agenda feminista, algunos otros que hacen temas políticos, otros que temas sociales, ¿no? Y de esto hay un chingo de ejemplos. Hay, no sé, aquí en México, te digo que a mí no me gusta Café Tacuba, güey, pero Rubén Albarrán como, entre comillas, activista, güey, del medio ambiente, ahí sí, güey, no puedo decir pues, de la comida, eso, pero sí del medio ambiente, güey. Es un güey que hizo mucho activismo que a mí me gustaba, güey, o sea, que sus músicas reflejaba mucho de lo que él, por lo que él luchaba, ¿no? Eh, hay otros raperos, güey, que hicieron música especialmente para el pedo de los 43, ¿no? Y muchas de estas canciones se han vuelto himnos para las personas que que están sufriendo de este problema, ¿no? Es como un estandarte decir, pues mira, güey, no estamos locos por lo que estamos pidiendo. Hay otras personas que se dieron cuenta y la hicieron música o le hicieron poema o le hicieron una obra de arte. Entonces, pero en este caso, como estamos hablando de la música, pues justamente estas prácticas o que se ven reflejadas a través de esta, pues yo siento que es la mayor cristalización y la mayor importancia que puede tener la música, ¿no? Y ya si hablamos como de problemas ya de salud o de algunos temas más biológicos, de también cómo la música te ayuda a quitar la ansiedad, a relajarte o cosas así, ¿no? Sí, o sea, es algo también de gran importancia porque a fin de cuentas son diferentes elementos, ¿no? Porque mencionamos cuestiones medioambientales, cuestiones ideológicas, cuestiones ya de salud,
cuestiones ya mentales, ¿no? En las cuales te sientes identificado, te sientes hay esa adhesión de por medio porque, como dices tú, ¿no? Tal cual canción habla de temas que te interesan, tal cual canción hablan de temas que tal vez exploran y expresan lo que en tu momento sientes, ¿no? O diferentes elementos. Y también algo importante que tal vez también para como que una contraparte de este podcast sería esa cuestión, por ejemplo, los estigmas y prejuicios que se tiene de la música como que más comercial, pero de una manera negativa, ¿no? Bueno, un prejuicio y un estigma es algo negativo en la mayoría de los casos, ¿no? Así Sí, de en que la hay mayoría de un los casos sí, porque prejuicio puede ser, positivo. sí, sí hay un prejuicio positivo, güey, porque tú ves a un padre y dices, ese güey es buena persona. Bueno, nosotros igual y no, pero las personas que van a la iglesia dicen, ah, trae esa cosita blanca en el cuello y es que no, ¿cómo se llama esa madre, güey? Y el cartoncito blanco y pues es buena persona, ¿no? O ves a alguien con, pues no sé, güey, con una figura religiosa o yendo a la iglesia y dices, ah, pues son buenas personas, no son buenos creyentes. Entonces sí hay un prejuicio positivo, pero pues no, en su mayoría el En la prejuicio es mayoría de los como, casos, ¿no? ajá, sí, es como de no ser positivo. Pero sí, Sí, continúa, perdón. ajá, no, 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 o sea, justamente, ¿no? Te digo que eso también sería como material para un póstumo podcast en la cual hablar, por ejemplo, en la cuestión de reggaetón, ¿no? Las cuestiones negativas o también cuestiones ya ampliando de una manera mucho más sustancial la cuestión de los elementos negativos que se perciben en la música de por medio y en los cuales uno como seguidor o como detractor, ¿no? Porque también mencionas, hay géneros que tal vez a mí no me gustan, a ti no te gustan, y que puedes simplemente decir, no me gusta, pero ya de decir no me gusta, hacer un detractor pleno, ¿no? Y argumentar. No me gusta por tal cual razón, estos elementos son contrarios para mí, no son correctos, no son esto, no son lo otro. Y creo que será algo de suma importancia porque al final de cuentas, como mencionabas, hay música, hay canciones, hay actores sociales dentro de la música que se preocupan por ciertas problemáticas sociales, ya sea por ejemplo el feminismo, la cuestión del medio ambiente, y que uno esperaría, estas líricas propician un apoyo o propician una un cúmulo de elementos que apoyarían, ¿no? O intentarían aportar algo positivo, socialmente hablando, ¿no? Y tal vez y hablar de temas que tal vez son tabúes o considerados tabúes hoy en día, propiciaría que la gente tal vez se quite esa idea, pues tal vez un tanto arcaica, ¿no? De que el no hablar de algo que es considerado tabú va a hacer que se desaparezca o va a hacer que va a propiciar que que la gente lo entienda o que la gente lo considere algo normal, ¿no? Es decir, el no hablar, no sé, de sexo, el no hablar de violencia, el no hablar de la religión, el no hablar de política, va a hacer que la gente lo olvide y ya no se vuelva a tocar y se desaparezca ese tema, ¿no? Y no, o que va a hacer que el no hablarlo, la gente se vuelva un experto, lo conozca, lo comprenda y se acabó, ¿no? No, no es esta la cuestión, sino que tal vez la gente misma, o por ejemplo los músicos o toda la gente me cuida en ello, propicia que la gente entienda y que diga, tal vez este tema, esta problemática, este fenómeno, esta cuestión social es cotidiana y es parte de la cotidianidad, es parte del entorno, del desarrollo del ser humano, pero entenderla o abordarla es mucho más óptimo, mucho más positivo que obviarla, desviarla, ignorarla, y eso mismo no propiciaría que se desaparezca, ¿no? Por ejemplo, hablar de la violencia y decir, bueno, no hablas, se desaparece la violencia. Y no, no es el caso. Mejor orientar a la gente, decir, pasa esto, por ejemplo, la cuestión de la violencia en el noviazgo, ¿no? Y decir, el hecho de no hablar de la violencia no quiere decir que se desaparezca o la violencia intrafamiliar o la misoginia y todo ello, no implicaría que desaparezca, sino al contrario, implicaría orientar y hacer a la gente consciente de esta problemática, de esta situación y orientarla a decir, ¿sabes qué? Puedes abordarla de diferentes maneras y entenderla y desarrollar este fenómeno, este problema psicosocial, este problema social
este problema para la sociedad, para los individuos que formamos parte de ella, y tal vez con ese conocimiento, con esa orientación, poder darle una solución, ¿no? Pero si simple y sencillamente lo tapas y no se ve, no se entiende, no desaparece, ¿no? Y a Exactamente. final Y de cuentas, como, esto mismo propicia a que estos elementos o estos temas que se toquen sean continuamente tal vez criticados o apoyados o denostados, porque tal vez no se ha abordado, no se ha hecho ver, no se ha entretejido esta perspectiva en la cual abordarlos de una manera congruente, de una manera fundamentada y tocar temas y entender que todo esto pues, es parte mismo de la sociedad, ¿no? Que son elementos sustanciales y que el hecho de tal vez no congeniar con ellos, pues, y por medio y desarrollarlos por medio de la música, en muchas ocasiones puede ser positivo, ¿no? Y esos estilos, esas teorías, esas perspectivas, esas ideologías que se desarrollan con base en una lírica, con una canción, una identificación ante una tribu urbana o un conjunto de personas, puede propiciar a que la gente se adentre en estos temas y tal vez conozca más de ellos, ¿no? Propicia ese desarrollo, ese raciocinio, ese conocimiento general, ¿no? Puede que pase o puede que no, también depende de la persona. sí, claramente, ¿no? Y por ejemplo, como dices, ¿no? Estos temas sociales, sí, retomar esta plática, pero desde otro punto de vista de cómo, pues muchos de nosotros hemos visto que también la música, entre comillas, lo vamos a decir así, porque no sé cómo decirlo, perjudica de alguna u otra forma a la sociedad, ¿no? O sea, a lo mejor Sí, no desde claro. nuestro punto de vista, pero sí desde el punto de vista de los demás, ¿no? Ujú. Porque eso es también como darle pie a que, pues a otras opiniones, a otras formas de ver la música, ¿no? Y como lo dijimos, yo creo que el principal actualmente es el reggaetón, ¿no? Es como decir, a muchos no les gusta el reggaetón, ¿no? Eh, la banda, o yo qué sé, güey, ¿no? Es como que lo principal que a muchas de las personas no les gusta, ¿no? Es como que tienen algún tipo de desprecio, ¿no? Así como de, sí, como de, este para allá, ¿no? Si escuchas esta cosa, como, no nos llevamos, o yo qué sé, güey, ¿no? Pero justamente eso, güey, igual y puedes conocer a la mejor persona del mundo y le gusta el reggaetón, ¿no? Y no porque le guste, bueno, al menos yo no soy así de, no porque le guste el reggaetón, pues le voy a dejar de hablar, o que le guste la banda. Por ejemplo, a mí que no me gusta mucho el duranguense, ¿no? Por así decirlo, güey. Pues, no, güey, te gusta el duranguense, para allá, güey, ¿no? O yo qué chingados sé, güey. Y, y pues, por ejemplo, ya para ir dando cierre también al podcast, porque creo que ya nos alargamos ahora sí un montón. eh, Ahora sí, este, ahora sí nos o cada alargamos. capítulo. Es como, es, pues es recomendarles algunas canciones, bueno, de mi parte, no sé si tú tengas alguna, que pueden ser ejemplo de cómo la música es como lo había dicho, como esta cristalización de, de un tiempo, de un tiempo y una situación determinada socialmente, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que me gustaría que escucharan, a lo mejor tú no la has escuchado tampoco, es de un grupo de Guadalajara de hace, puta madre, güey, un chingo de tiempo, que se llama El Personal y se llama Niño, déjese ahí, güey. Entonces, como el retrato, güey, de cómo te regañan cuando eres niño por estarte agarrando tus partes, güey, ¿no? Y es chistosa la canción, porque pues sí es cierto, güey, es como, pues sí te regañan por eso, ¿no? Bueno, al menos aquí en México, igual y en otros países, pues dicen, como normalmente se haría, ¿no? Pues eso pues, se está conociendo, etcétera, y lo que sea, ¿no? Y otra canción que me gustaría recomendar, que tal vez esta también, aunque hace un reflejo de cómo era en ese tiempo, pero hace más un reflejo de cómo es la sociedad, o bueno, mucha de la sociedad mexicana en los barrios, que se llama La tienda de mi pueblo, que es de Chava Flores, y es una tienda y es una canción que habla, o sea, por ejemplo, yo que a mí me gusta el albur, o sea, es una canción que tiene albures muy, pues por decirlo así, muy finos, güey. O sea, no es como que una canción que no. Sí tiene albures muy obvios, pero hay albures que si no sabes alburear, güey, o no pones mucha atención, pues son así como que casi imperceptibles, ¿no?
y otras, pues por ejemplo, la carencia, que como lo que hemos hablado, como de esta onda del punk, ¿no? Que yo creo que todos han escuchado esa canción de Panteón Rococó de la carencia, ¿no? Y que habla pues, de cómo es la vida del proletariado, del del obrero, por así decirlo, trabajador. del trabajador, ¿no? Y igual diría unas en inglés, pero pues como me late más el pex en español, güey, pues está más chido para mí, está como más chido el pedo en español. Bueno, para ahorita, para estos ejemplos del podcast, ¿no? Pero dejándolo claro, por ejemplo, pues no sé, güey, hay una canción ah, de Oscar Chávez que se llama El Hijo del Granadero y que justamente también hace referencia a un tiempo especial en México donde el equipo de granaderos, que era un equipo especial de los policías, era como el que tendía a ser los más violentos, ¿no? Y como pues no podías decir que eras hijo de granadero porque pues te iban a dar a ti en tu madre. O iban a decir, ah, sí, pues vamos a tomar venganza. Por todos los chingadazos que nos dan, te tocan a ti ahora, ¿no? Ajá. Bueno, de mi parte es como recomendarles unas canciones que digo, bueno, igual si hay alguien aquí que llegó hasta el final, que nos recomienden ahí que nos dejen ahí sus canciones, ¿no? E igual nosotros escuchamos, güey, porque pues sí está chido conocer de cualquier tipo. Sí, claro, ¿no? En mi caso, pues yo creo que, bueno, uno como seguidor, pues podría, dependiendo la temática, ¿no? Les digo, este grupo de Francia que se llama Gohaira, que habla sobre el medio ambiente principalmente, o Nile, que habla sobre la cultura egipcia para los que están interesados, y cada uno de los subgéneros, ¿no? Pues el thrash metal que habla sobre la política, sobre la guerra, el death metal que habla sobre tabúes, el black metal que habla sobre el paganismo, la religión, el satanismo, el entre muchos otros, ¿no? El atmospheric black metal que habla más relacionado a la cuestión de la naturaleza, el power metal que habla mucho sobre la cuestión de la fantasía, de la literatura fantástica, entre muchos otros. O sea, podría recomendar muchos grupos, pero nos tardaremos mucho más. O sea, cada quien como que pueda desarrollar su gusto musical con base en estas recomendaciones, ¿no? Y como dices tú, si pueden recomendar en los comentarios, si llegaron hasta el final, como dices tú, algunas canciones, grupos o géneros que vayan, que justamente, ¿no? Como lo que hablamos, este, hablen algo, hablen sobre su temática o sus líricas sean sobre algo en específico que implique una suma atención o que sea un tema de gran importancia o de gran interés o que consideren que por algo sustancial sea proclive a ser escuchado y demás, adelante, ¿no? Estamos abiertos a diferentes recomendaciones y en mi caso, pues sí, estos subgéneros y estas bandas en específico, de ahí si gustan y si les interesa, adentrarse más, por ejemplo, en el metal o en otros subgéneros como los que recomendamos, pues adelante, ¿no? Esa es la intención, que se empapen de buena música dependiendo de sus gustos, ¿no? Pero pues esa es la intención Más bien. y esa fue y esa fue la intención de este podcast. Y como lo decía, ¿no? Pues podemos hablar en un póstumo podcast acerca de algunos subgéneros o géneros o, o cuestiones musicales que están en gran controversia, ¿no? Por su lírica, por su postura, por su identidad, ¿no? De por medio, que sería también tema fundamental e importante y de sumo interés para un podcast póstumo, ¿no crees? Sí, exactamente, ¿no? Y también dejar como esa pregunta para nosotros y por si llegamos a tener algún invitado en esos temas, pues por ejemplo, la pregunta de si se separa el autor o el artista de sus creaciones, ¿no? Porque pues hay muchos buenos artistas que han hecho cosas que dices, ah, qué pedo, ¿no? Pues, y ¿Qué dices, le bueno, pasó? pero como artista es bueno, ¿no? Pero como Ajá, persona igual y no, está de la chingada, dice. ajá, no ha hecho cosas tan buenas o ha hecho cosas que perjudican a alguien más, ¿no? Cosas así. Exactamente. Y no Pues no solamente en sé. el ámbito musical, sino en otras, ¿no? Que también dices, ¿qué onda? Esta Ajá, cara es una y Simón. esta otra dices, nada que ver, ¿no? Sí, y ahorita nos van a decir, no, pues Ángel Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, y es que hay un chisme ahí, güey, que está bien en tendencia de, de- del Pepe Aguilar, güey, y su hija, y dices, ahora qué. O sea, también digo, no, somos bien exagerados a veces, pero sí, Es la está. cotidianidad de las redes sociales y Sí, lo ¿no? viral. Sí, sí, y ahí justamente resalta algo que muchos dicen o sea,
tú como mexicano te puedes burlar de, pues del mismo mexicano, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos que radican en Estados Unidos, güey, lo que dijo su hija que se sentía, bueno, no que se sentía, sino que, entre comillas, por sangre es 25% argentina. Y fue pues no, que te decías 100% mexicana y bla, 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 y de todos modos vives en Estados Unidos y ya todos ya de repente salieron, ni Los les gusta ataques. la música regional, pero ya de repente ya que esa conmigo no se mete. O sea, bueno, este ya es tema para otro podcast, digo que ya eso de la música Lo maldita, controversial. le vamos a poner a ese podcast la La música música maldita. maldita. Sí, a ver si no empezamos con problemas otra vez. No, puras fallas. Puras fallas, pero bueno, eso es lo cotidiano, ¿no? Parte del análisis psicosocial es que justamente esos fenómenos, esos problemas, esas problemáticas psicosociales de por medio, ¿no? Sí, exactamente, Pero ¿no? pues así pasa cuando sucede. Así es, solamente decirles que pues la música es pues una buena forma de expresar lo que está pasando en el mundo. Exactamente, esa filosofía no en cualquier lado se encuentra, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues como siempre, Miguel, muchísimas gracias por No, muchas gracias a ti, este podcast tan enriquecedor. no, no, gracias a ti y a los que nos escuchan, si es que alguien llegó hasta acá. Así es, y como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, repito, muchas gracias a todas y a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Ahí Y déjenme como su dice, canción. ajá, y como dice Miguel, suscríbanse, denle like y estén al pendiente para nuevos podcasts de Psicología Social. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.